Hola, hola, te saluda el ingeniero Fernando Calagua. En esta ficha número 3 vamos a hablar acerca de los sistemas estructurales en albañilería, tanto confinada como armada, los cuales se indican normados por la norma E070 y también muy estrechamente comprometido con lo que indica la norma de diseño sismo resistente E030. Entonces, para un poco hablar acerca del sistema estructural de albañilería, vamos a definir lo que es un muro portante. Un muro portante se le conoce como aquel elemento estructural que sirve para soportar las cargas del edificio. Quiere decir que las losas de entrepiso se van a apoyar sobre estos muros y que también ellos van a servir para resistir las cargas horizontales debido al sismo. Entonces, en su contraparte existen también los muros que se denominan de tabiquería. Son muros que sirven simplemente para dividir ambientes, ¿no? Pueden formar parte de los parapetos, tal vez perimetrales de la edificación. Entonces vamos a centrarnos en lo que sería el muro portante como elemento resistente de este sistema estructural. Y vamos a ver algunos criterios para poder dimensionar no tan solo su espesor, sino también la cantidad de muros que debe haber en una edificación en cada dirección. Recordemos para poder definir el espesor que si usamos el sistema estructural de albañilería confinada con ladrillos King Kong o rejilla industrial, que las medidas del ladrillo son 13 centímetros por 24 centímetros en planta. Si tenemos muros con estas unidades de albañilería y este muro me resulta de 13 centímetros de espesor, hablamos de que tenemos un muro de soga. Y si los ladrillos o las unidades de albañilería los uso para obtener un muro que va a tener finalmente un espesor de 24 centímetros, pues voy a tener lo que se denomina un muro de cabeza. Entonces, en arquitectura, pues el muro de soga se define con acabados en 15 y cuando es de soga, y cuando es de cabeza en 25, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a definir lo que es el espesor efectivo, que viene a ser lo que mide el ladrillo de la unidad de albañilería, ¿no? Para las zonas sísmicas, entonces, 2, 3 y 4, que son las de mayor actividad sísmica, se debe cumplir que la altura del muro dividido entre 20 no debe ser menor o igual al espesor. O sea, debo de coger la altura de la edificación o de piso a techo y dividirla entre 20, y esto debo compararlo con el espesor. Igual para la zona sísmica 1. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos una altura libre de muro de 2,60 metros, entonces podríamos utilizar la primera expresión considerando de que esta edificación está en la zona sísmica 4, 3 o 2, y tendríamos pues 2,60 metros, 2,6 entre 20, entonces nos saldría 0,13. Quiere decir que ahí podríamos usar un muro de soga. Pero si la edificación se vuelve más alta, entonces ya tendría que usar espesores mayores, y como no hay mayor a 13 sino hasta 24, pues ya tendría que usar un muro de cabeza. Entonces esto es el espesor efectivo del muro, y es lo que debo de considerar cuando sobre todo tengo dobles alturas, cuando tengo pisos o entre pisos demasiado altos en alguna ubicación de la edificación. Luego hablamos del esfuerzo axial máximo, ¿no? El esfuerzo axial máximo, ¿qué es lo que va a cargar el muro, ¿no? Un determinado muro? Entonces ahí se define a la longitud total del muro. Esto incluye también las columnas de confinamiento, como diríamos. El muro es de extremo a extremo total, ¿no? La carga de la gravedad máxima que cae sobre o que carga este muro, el esfuerzo axial máximo, que vendría a ser esta carga entre la área del muro, y la calidad de la albañilería, ¿no? Que está también detallada en las normas. Entonces acá hay una expresión que me permite evaluar el esfuerzo axial de un muro. Entonces, generalmente cuando nosotros comenzamos ya a edificar más pisos, es acá donde falla el muro de albañilería, porque al hacerse más alto y más alto, pues la carga de los que existe en el muro del primer nivel pues aumenta y excede los valores admisibles del material, que en este caso son las unidades de albañilería de arcilla cocida. Y existe otra propiedad que tal vez es la más directa y simple de poder evaluar, y que afecta directamente lo que es la arquitectura, y es la densidad mínima de muros. De la densidad se define como el área en planta, eso quiere decir área de corte, de los muros reforzados. Reforzados se dice porque, por ejemplo, en albañilería confinada, sería aquellos que tienen o que están marcados
por elementos de confinamiento, ¿no? Tanto columnas como vigas de confinamiento. Entonces, el área en corte de estos muros reforzados sería el área en planta, o sea, su longitud por su espesor. Sumamos entonces la longitud de cada muro por el espesor de cada número, pero en una dirección de análisis, y lo dividimos entre el área en planta. Y esto debe ser mayor o igual que el coeficiente Z, que es el coeficiente de zona especificado en la norma 030, por el factor de uso, que vendría dado por el uso de la edificación, el suelo, el número de pisos dividido entre 56. Esto debe de cumplirse, ¿ya? Esto debe de cumplirse para que la edificación, digamos, tenga la cantidad mínima de muros. ¿Qué quiere decir? Que no puedo hacer ambientes demasiado extensos, demasiado grandes, con demasiada luz, porque tendría pocos muros. En su defecto debería ser, en ese caso, entonces muros anchos de cabeza. Pero muchas veces esta expresión no se cumple, entonces tengo que aumentar el número de muros, ¿no? El número de muros, para que pueda yo tener más área en cada dirección. Y no es solamente que si yo tengo un terreno rectangular voy a tener muros en las longitudes de los vecinos, donde sí puedo poner muros. También debo tener muros en la dirección perpendicular, porque esta especificación es para ambas direcciones de la edificación. Entonces se define N como el número de pisos del edificio, L como la longitud total de muros incluyendo columnas, si existiesen, ¿no? Columnas de combinamiento, y T es el espesor del muro. Los factores sísmicos vendrían a ser Z, U y S, que ya expliqué previamente, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a tener en cuenta es de que nosotros tenemos que, de alguna manera, evaluar la densidad de muros. Entonces, si tu proyecto tiene edificaciones en las cuales vas a emplear este sistema estructural, es importante de que puedas evaluar si se cumple o no se cumple con esta especificación, ya que si no se cumple con esta especificación, pues tendríamos que incrementar el número de muros o el espesor, ¿no? El espesor de los muros, para poder cumplir con esta expresión que mide la densidad mínima de muros. Gracias.